Muchas veces escuchamos que la Biblia contiene miles de promesas de Dios. Algunos estudios incluso hablan de más de 8,000 promesas, aunque en realidad no existe un número exacto. Y esto ocurre porque muchas de esas promesas fueron dadas en contextos específicos o dirigidas a personas o pueblos, en momentos particulares de la historia. Sin embargo, más allá del número exacto, hay algo que sí sabemos con certeza. La Biblia está llena de palabras que revelan el carácter de Dios. A lo largo de sus páginas vemos su fidelidad, su amor y su cuidado constante por aquellos que confían en Él. Las promesas de Dios no son simplemente frases bonitas, son recordatorios de quién es Dios y de cómo Él se relaciona con su pueblo. Por eso hoy quiero compartir contigo 7 promesas de Dios que pueden traer paz a tu corazón, especialmente si estás atravesando un momento difícil. Necesitas recordar que Dios sigue siendo fiel. La primera promesa nos recuerda algo muy importante. Dios está con nosotros. En el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, leemos estas palabras: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Estas palabras fueron dadas originalmente al pueblo de Israel en un momento de dificultad, pero también nos revelan algo profundo sobre el corazón de Dios. A lo largo de toda la Biblia vemos que Dios no es un Dios distante. Él no abandona a su pueblo en medio de las pruebas. Al contrario, una y otra vez Dios recuerda a sus hijos que su presencia permanece con ellos. Por eso, cuando llegan los momentos de miedo, de incertidumbre o de debilidad, esta promesa nos invita a recordar algo sencillo pero poderoso. No estamos solos. Dios sigue siendo el mismo Dios fiel que acompaña, fortalece y sostiene a quienes confían en Él. La segunda promesa nos recuerda algo muy reconfortante. Dios escucha cuando lo buscamos. En el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3, encontramos estas palabras: Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este versículo fue dado en un momento muy difícil para el pueblo de Dios. Jerusalén estaba rodeada, y el futuro parecía incierto. Sin embargo, en medio de esa situación, Dios le recordó a su pueblo que todavía podían clamar a Él. Esta promesa nos muestra que Dios no es un Dios distante ni indiferente. Él escucha cuando lo buscamos con un corazón sincero. En los momentos de duda, de preocupación, cuando no sabemos qué hacer, esta promesa nos invita a acercarnos a Dios y hablar con Él, porque Dios sigue escuchando y sigue respondiendo a quienes lo buscan. La tercera promesa nos recuerda algo que muchas veces olvidamos. En medio de las preocupaciones, Dios cuida de nosotros. En el Salmo 23, versículo 1, encontramos una declaración muy conocida: El Señor es mi pastor, nada me faltará. Cuando David escribió estas palabras, usó una imagen muy poderosa. Él comparó a Dios con un pastor que cuida de sus ovejas. Un buen pastor guía, protege y provee todo lo que sus ovejas necesitan. No las abandona cuando el camino se vuelve difícil, y siempre está atento a su cuidado. De la misma manera, este salmo nos recuerda que Dios conoce nuestras necesidades y se preocupa por nosotros. Esto no significa que nunca enfrentaremos dificultades, pero sí nos recuerda que Dios es quien guía nuestra vida y cuida de nosotros, incluso en medio de los desafíos. Por eso esta promesa nos invita a confiar en que Dios sigue siendo nuestro pastor, y que, en sus manos, nada verdaderamente esencial nos faltará. La cuarta promesa nos recuerda algo que muchas veces olvidamos cuando atravesamos momentos difíciles. Dios sigue obrando, incluso cuando no lo vemos. En la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, encontramos estas palabras: Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo no significa que todo lo que sucede en la vida sea fácil o agradable. Muchas veces enfrentamos situaciones que no entendemos, momentos de dolor o de incertidumbre. Sin embargo, esta promesa nos recuerda que Dios puede obrar incluso en medio de las circunstancias difíciles. Aun cuando no comprendemos el camino que estamos atravesando, Dios sigue trabajando en nuestra vida, guiando la historia hacia algo que finalmente puede traer bien. Por eso esta promesa nos invita a confiar en que Dios no ha dejado de actuar, incluso cuando nuestros ojos todavía no pueden ver el resultado. La quinta promesa nos recuerda algo profundamente esperanzador: Dios ofrece perdón. En la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, leemos estas palabras:
si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta promesa nos muestra una verdad muy importante sobre el corazón de Dios. Él no es un Dios que busca condenar, sino un Dios que ofrece restauración. Todos cometemos errores. Todos atravesamos momentos en los que fallamos o nos alejamos del camino correcto. Pero la Biblia nos recuerda que siempre podemos volver a Dios cuando nos acercamos a Él con un corazón sincero, reconociendo nuestras faltas. Encontramos algo extraordinario: el perdón de Dios. Y ese perdón no solo quita la culpa, también abre la puerta a un nuevo comienzo. Por eso esta promesa nos invita a recordar que, en Dios, siempre existe la oportunidad de empezar de nuevo. La sexta promesa nos recuerda algo que todos necesitamos en algún momento de nuestra vida. Dios nos da fuerzas. En la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 13, encontramos una declaración muy conocida del apóstol Pablo: todo lo puedo en aquel que me fortalece. Estas palabras no significan que nunca enfrentaremos dificultades o desafíos. Pablo mismo escribió estas palabras después de atravesar momentos muy duros, incluyendo prisiones, persecuciones y muchas pruebas. Lo que esta promesa nos recuerda es que nuestra fuerza no depende solamente de nosotros. Cuando sentimos que ya no podemos más, cuando el camino parece demasiado pesado, Dios puede darnos la fortaleza que necesitamos para seguir adelante. No siempre podremos controlar lo que ocurre a nuestro alrededor, pero sí podemos confiar en que Dios puede sostenernos y fortalecernos en medio de cualquier situación. Por eso esta promesa nos invita a recordar que, incluso en los momentos más difíciles, no caminamos solos. Dios es quien nos da las fuerzas para continuar. La séptima promesa nos habla de algo que muchas personas buscan cada día: la paz verdadera. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27, Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En un mundo lleno de preocupaciones, incertidumbre y ruido, muchas veces buscamos paz en diferentes lugares, pero esa paz suele ser momentánea. La promesa de Jesús es diferente. Él ofrece una paz que no depende de las circunstancias externas, una paz que puede permanecer incluso cuando atravesamos momentos difíciles. Es una paz que nace de confiar en Dios y de saber que nuestra vida está en sus manos. Por eso, al recordar esta promesa, podemos detenernos un momento, respirar y recordar que Dios sigue ofreciendo esa paz a quienes se acercan a Él. Una paz que calma el corazón y nos permite seguir adelante con esperanza. Estas son solo algunas de las muchas promesas que encontramos en la Biblia. A lo largo de sus páginas vemos cómo Dios recuerda una y otra vez a su pueblo que Él es fiel, que cuida, que escucha, que perdona y que siempre está presente. Las promesas de Dios no son simplemente palabras escritas hace mucho tiempo, son recordatorios del carácter de Dios y de su amor por nosotros. Tal vez hoy necesitabas escuchar una de estas promesas en particular. Si es así, puedes volver a ella, meditar en ella y recordarla en los momentos en que más la necesites, porque el mismo Dios que habló estas palabras en la Biblia sigue siendo fiel hoy. Si este mensaje habló a tu corazón, puedes compartirlo con alguien que también necesite escuchar estas promesas. Y si deseas seguir escuchando reflexiones como esta, puedes acompañarnos en este canal, donde seguimos compartiendo la palabra de Dios.